Platícanos un poco de tus libros, por favor, de los dos, aunque solo tenemos aquí un par, bueno, más bien, un solo, pero de este libro y del otro, ¿por qué escribir estos libros? Sí, mira, hubo un proceso, hay un proceso de síntesis, digamos, profesional y personal en estos momentos para mí. Digamos que después de los 50 se ha empezado a tratar de recoger algunos de los que fueron frutos importantes en su momento, pero en publicaciones pequeñas, ¿no? Que tuvieron algún auge momentáneo, que fueron publicados en Sonora, en Sinaloa, en tirajes cortos, y traté de recopilarlos en este libro primero de Calles, Barrios y de sus arquitecturas efímeras, y en otro que está por aparecer que toma el tema de la vivienda, específicamente la vivienda del norte de México, y que se llama Habitar el Norte. Es Habitar el Norte, el primer tomo está dedicado a vivienda y es una comparación entre vivienda indígena, vivienda campesina y vivienda urbana en esta franja, digamos, del país que se ha dado en llamar Aridoamérica, tratando de ver estos diversos contrastes, estos diversos nortes que existen, digamos, en nuestro país. Y desde ahí, digamos, es que son concebidos estos textos, ¿no? Como una manera de reconocerse desde un punto de vista cultural, especialmente creo que a partir de una especie de desencuentro con ciertas teorías europeas, norteamericanas, que han sido traídas de una manera automática a tratar de resolver nuestros problemas de una manera crítica, y esto ha sido perjudicial para nuestro país, para nuestras regiones, ¿no? De hecho, incluso ejemplos como el de Colombia, el de Medellín, han sido oídos y traídos. Ahora casi todos los alcaldes pasan por allá, hay cursos. O sea, pareciera que los modelos que funcionan en otros sitios y por lo tanto las teorías aplican al nuestro, ¿no? Y resulta que no es verdad. Resulta que nuestras realidades específicas, y mucho más estas realidades ocultas de las que trata de hablar, por ejemplo, el libro de Calles, que es La Coyotera, el Rube, la Colonia Independencia y sus barrios, no tienen, digamos, no hay un símil, ni siquiera parecido, ¿no? En otra zona. Es Aridoamérica, este es el noroeste de México, el noreste de México, a diferencia del noroeste y sus propias configuraciones territoriales, barriales, etc. Entonces es un poco hilar fino, ¿no? Tratar de ir viendo los elementos de este tramado cultural que son muy específicos de, en este caso, Nuevo León, su área metropolitana de Monterrey, y luego en general este libro sobre el norte que pretende, digamos, ya tomar, digamos, todo el toro por los cuernos, ¿no? Que es el norte mexicano, no solamente nuestra zona metropolitana, nuestro Monterrey, sino un poco ver qué nos liga en términos no solo geográficos, sino culturales, y que también nos separa, ¿no? De las otras culturas que se encuentran en esta franja geográfica. Cuando hablas tú de las diferencias que hay entre otras experiencias y las nuestras, en general, ¿qué características encuentras especiales? Obviamente el primer punto es el calor, ¿no? Sí. Pero ¿qué características encuentras que es diferente a todos los demás? Bueno, por ejemplo, el mundo indígena, ¿no? A mí me parece que para un norestense el mundo de los yaquis, de los mayos, de los seris, con quienes he tenido varias experiencias y estancias, es un mundo totalmente ajeno, ¿no? Es un mundo que pareciera no ser del norte mexicano, no forma parte, digamos, de ese abanico que uno pudiera entender como el norte desde acá, o desde el centro del país, o desde el sur menos, ¿no? Donde hay una especie de caracterización de un norteño típico, de camisa de cuadros, de sombrero norteño, botas, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta visión obviamente está fragmentada, es una visión ya deformada de las cosas, incluso contradictoria en muchos sitios, ¿no? Incluso en el propio Monterrey, ahora por ejemplo se habla de regios y no de regiomontanos, y es extraño porque es quitarle la parte del monte, ¿no? El regiomontano, ¿no? Entonces es evitar esa relación con lo rural. Entonces hay una especie de comportamiento urbano en donde hay una negación de ese pasado rural, ¿no? Entonces
precisamente hay una contradicción con estas formas en las que de todas formas vivimos, en las que de todas formas culturalmente estamos enraizados, pero que negamos en términos culturales porque no son modernas, ¿no? Claro. Ahora, sobre este es un gran tema porque, número uno, que me gustaría que platicáramos, y es qué tradición hay en el asunto del urbanismo, de la arquitectura, de la vivienda, porque parecería que en nuestra región lo antiguo es para demolerse, sí, y hay que hacer cosas nuevas, ¿no? Sí. Y hay muchas, incluso últimamente hay muchas casas abandonadas, ¿no? Muy antiguas, que lo único que se quiere es demolerlas y tener algo nuevo. Entonces, te pregunto esto, y es, ¿qué de veras nos trajeron esa mezcla a nosotros? Porque somos muy diferentes al centro y al sur de México, donde hay una mezcla, incluso está en la comida, en todo. Un mestizaje mayor, ¿no? Ah, es correcto. Nosotros no tuvimos esa mezcla. Entonces, que incluso, bueno, los indígenas de esta región, ¿no? Hablando de Nuevo León, Tamaulipas, Sí, sí. fueron erradicados, ¿no? Prácticamente. Entonces, ¿qué tradición traen los españoles o otros pueblos, y qué cosas se quedan de lo nuestro, de lo indígena, y si funciona o no? ¿Qué hay todavía vestigios de eso? ¿Cómo ves esa influencia? Mira, definitivamente la arquitectura, cuando el español se traslada hasta estos sitios del norte, se transforma, ¿no? Definitivamente hay gente que habla incluso de una involución en términos artísticos, en términos de la vista de la arquitectura como arte, sí, en el sentido de que estas florituras, estos barroquismos que fueron creciendo y desarrollándose en el centro del país, ya no podían funcionar acá, especialmente porque era una arquitectura defensiva, ¿no? Era una arquitectura austera, de paredes lisas, altas, donde el indio no pudiera tomarse, sujetarse para poder incendiar los techos desde arriba, la realización de techos de terrado precisamente para evitar incendios. O sea, esta arquitectura que se fue creando más como a partir de una necesidad de protección, de fortaleza, de lucha, y que construye o constituye un tipo de, no solo de arquitectura en el sentido particular de viviendas o edificaciones, sino de ciudad, ¿no? Claro. De forma de hacer ciudad. Entonces, es una forma de hacer ciudad que desde incluso la época prehispánica ha sido mucho producto de este centralismo en términos regionales, ¿no? El hecho de que el centro manda, el centro dicta las leyes, y el norte siempre ha estado alejado y siempre ha sido tratado un poco como el patio trasero, digamos, en términos culturales incluso, ¿no? En esta tradición española, pero digamos que llevada a la austeridad, se ha hablado, bueno, yo he escuchado mucho el asunto de la influencia también mora, ¿no? Del moro, de los moros, de cómo estas casas también de patio en medio, ¿eso también llegó y hay una cierta tendencia a eso, o sí, no lo ves? Sí, aunque hay que entender que cuando los españoles tardan 300 años en conquistar América, ¿no? O sea que cuando se llega aquí, allá hay un español distinto, que viene de tierras distintas, con una herencia distinta que el que llegó en los primeros momentos, ¿no? Y que mucho, claro, la tradición, no solo árabe, sino sefardita, todas estas están entre nosotros. La tradición negra, de los esclavos negros. El doctor Armando Flores, por ejemplo, ha trabajado mucho esta línea de qué manera las distintas culturas, las distintas raíces culturales se han entreverado en lo que es ahora, por ejemplo, nuestras arquitecturas populares, ¿no? De qué manera estas latas con plantas en las ventanas y en todos lados tienen una tradición más bien africana, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la comida, la barbacoa, la propia carne asada tienen un origen chichimeca, ¿no? El español aprendió a preparar este tipo de alimentos y nos hemos quedado con eso, que lo hacemos muy propio, pero que tiene una derivación chichimeca. Y existen nombres como Icamole, Anacatás, que fueron líderes indígenas chichimecas. Hay muchas formas en las que están entreveradas estas formas culturales, de vida, que los chichimecas tenían. Y hay incluso quien niega que hubo un exterminio total, ¿eh? Hay quien habla de que hubo cierto mestizaje, especialmente con tlaxcaltecas, que hubo gente que sí fue respetada, que fue controlada especialmente como mediadores ante grupos mayores de población,
Entonces, al parecer, permaneció y permanece aún actualmente una parte de sangre indígena en nosotros, ¿no? En los restenses. Ahora, un poco ya para lo que tú hablabas de la parte urbana, ¿no? Porque también, si hablamos de la parte metropolitana de Monterrey, realmente si nos fijamos y vemos la historia, tiene un desenvolvimiento muy rápido, ¿no? Sí. Todavía, que sea a principios del siglo pasado, era considerado una pequeña ciudad, ¿no? Claro, claro, un poblado, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Esa evolución en términos urbanos, ¿tú cómo la has revisado? En cómo, me imagino que todavía a principios del siglo pasado había esas construcciones, ¿no? Donde estaba esta austeridad y estas paredes altas, estas bóvedas, ¿no? En el techo también para evitar un poco el asunto de filtraciones o lo que sea, a el mundo moderno de 2017, donde parece que todo es igual, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, definitivamente hay un parteaguas a inicios del siglo XX. La presencia de la industria, especialmente cervecería, todas las industrias ligadas a ella, que es la productora de cartón, de fierro y acero, la propia fundidora en sí misma, pues van dando un impulso a esta ciudad inesperado, digámoslo así, ¿no? De hecho, por ejemplo, el tren que venía del Distrito Federal hacia los Estados Unidos no cruzaba por Monterrey. Sin embargo, es en esos tiempos, con Santiago Vidaurri, recuerdo todavía como gobernador aquí, que se gestiona ante la Ciudad de México, se va y se lucha porque la vía del tren pase por Monterrey, ¿no? Entonces, desde ahí, incluso esta configuración la seguimos teniendo. Yo no sé si a ti te haya pasado, pero igual cuando uno tiene más prisa es cuando se atraviesa el tren, cuando tienes que vivir ese lado oscuro de la ciudad, que es el que las vías cruzan definitivamente toda nuestra ciudad. En otras ciudades, me comentan algunos colegas, sociólogos, antropólogos, la llegada del tren es hasta la orilla de la ciudad y el internamiento de las mercancías es a través de otros medios dentro de la ciudad. No, el tren llega hasta los patios de las industrias, ¿no? Y acá lo que tenemos es una ciudad industrial en el sentido más pleno. La tengamos o ya sea industria nuestra o no, lo que sí tenemos es una ciudad industrial en el sentido que está configurada a partir de las industrias, y las zonas residenciales han sido ubicadas como colateralmente a partir de las industrias, ¿no? Entonces es bastante extraño, pero aquí es en un segundo lugar el sitio que ocupan las viviendas y en un primer lugar el sitio que ocupan las industrias, ¿no? Entonces tú dirías que de una austeridad para protegerse de las inclemencias del tiempo y de los indígenas en su momento, pasamos a una austeridad porque el ser humano no está en primer puesto, ¿no? Está la industria y por lo tanto también lo vemos en el asunto de los sitios para caminar. Claro. ¿No? El peatón no es primero. No, hay una forma de construir ciudad muy ruda. Desde Santiago Vidaurri, incluso antes, había una ley por ahí contra la vagancia. Entonces, si te veían sentado en un sitio y tú no tenías trabajo y lo declarabas, ibas a la cárcel. Pues esta ciudad se ha hecho a partir de un orillarte a trabajar. O sea, tienes que hacerlo, no es una cuestión de pensarlo o no pensarlo. Esta ciudad es muy difícil para la gente que, por ejemplo, vive la cuestión del intelecto, que quiere trabajar, que quiere leer, quiere dedicarse a la investigación. Culturalmente, leer para la gente acá es estar de flojón. Sí, claro. Pocas palabras, digo, no en todos los sitios, no se puede generalizar, pero sí es muy rudo la manera en la que se puede o se quiere hacer ciudad cuando se quiere hacer bien, ¿no? Por eso esto que mencionabas antes, ¿no? De un poco de la modernidad, luchando por encima de cualquier cosa vieja, ¿no? Que estorbe, ¿no? O sea, hay una visión de futuro en donde cualquier cosa pasada que detenga ese futuro es tomada como algo negativo, como un obstáculo, ¿no? Entonces, definitivamente es una visión bastante sesgada por una visión futura en donde el pasado, a diferencia de otras sociedades, en donde el pasado parece nulificarse con una facilidad increíble, increíble. Para todo esto, porque
a eso lo llevo a tu libro, ¿no? Hablando de la parte de escrituras efímeras, ¿no? ¿Cómo lo está viviendo el libro? ¿Cómo tomas este tipo de temas en el libro? Sí, lo que pasa es que a mí me ha parecido como antropólogo dentro del campo de la arquitectura que hay aspectos que son efímeros precisamente, o más efímeros que otros, porque sabemos que toda arquitectura es efímera, cualquier año, día de estos, siglo de estos se acaba. Que sin embargo son como los mercados ambulantes, los circos, las ferias populares, eso está planteado un poco aquí. O sea, esas vivencias que tenemos como sujetos en espacios urbanos que están algunas horas, en ese rato comes, el niño se compra un pequeño juguete, la gente se divierte jugando a la lotería, ya te compraste una cháchara, una cosa antigua, en fin, pasaste un domingo y ya más tarde estás pasando por ahí igual a 100 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora. O sea, esto se transformó, la ciudad es móvil, la ciudad es dinámica, que es algo que tal vez, no tal vez, yo he criticado lo más positivamente posible, que es tratar de no encajonar en modelos la forma de tratar la ciudad, ¿no? Porque el tratamiento de una ciudad a partir de una idea de modelo pues es totalmente ahistórica, no tiene que ver con este carácter dinámico, versátil, multifacético que yo veo en la ciudad, ¿no? O sea, no se ve la relación que se tiene entre el Rube, la coyotera, la indigencia, esto que yo muestro un poco en el libro, que son esas caras ocultas y que es necesario tomar en cuenta, ¿no? O sea, si hablamos del Monterrey actual, si hablamos del Monterrey futuro o del propio noreste futuro, tenemos que hablar de esos lados que no queremos ver, ¿no? Tenemos que ver todos los lados del prisma si queremos pensar en un futuro o en un escenario futuro deseable, posible, pues tendría que ser tomando en cuenta todos estos elementos, ¿no? No solamente esta visión de postal, digamos, que nos quieren vender los medios de comunicación o nosotros mismos como ciudadanos a veces a nuestros amigos que vienen de fuera, ¿no? O sea, ver el lado amable de la ciudad, pero evitar que vean esa parte sucia, digamos, de nuestra ciudad. Y sin embargo existe, y existe en sus propias ciudades. Por ejemplo, el indigente, ¿no? El indigente existe, y existe aquí, y existe en Nueva York, y existe al parecer en cualquier parte del mundo, independientemente de la ciudad de la que hablemos, ¿no? Aunque bueno, habrá ciertas partes de Europa donde esto esté evitado, no lo sé, pero en general parece que en todos los sitios existe. Y son invisibles, ¿no? Yo te lo digo, también es una cuestión de... Alguna gente me ha dicho que lo ha experimentado, o sea, salir y vivir el proceso de experimentarlo y salir en chanclas y shorts, es decir, bueno, la gente te empieza a ver raro, 10 minutos, 15, pero de repente ya no te ven y llega un momento en el que eres invisible. Entonces sí hay un proceso en el que la propia sociedad solo se adueña de lo que quiere y rechaza e incluso niega, deja de ver aquello que no quiere ver, ¿no? Entonces el libro trata un poco de rascar esas llagas, esas partes ocultas que nosotros no queremos ver de nosotros mismos como ciudad, ¿no? En ese sentido hay un gran, incluso físicamente, ¿no? Cuando ves tú todas las construcciones que están en la Loma Larga, sí, ¿no? Y prácticamente frente casi que está todas las nuevas construcciones de Valle Oriente, sí, donde ha habido un boom de edificios modernos, sí, ¿no? Muy parecido a esto, a Santa Fe en el Distrito Federal, y estar en medio, ¿no? En la avenida, en Lázaro Cárdenas, ¿no? Y un poquito antes de meterte a esto como bosque de edificios enormes, sí, sí, y voltear hacia la derecha, ¿no? Y ver toda la loma cubierta de casas pues hechas con lo que se puede, exacto, mal hechas, en zonas, me imagino que de alto peligro, claro. Y solo voltear un poco y ver esos edificios enormes te habla también de quién es, sí, de quién es Monterrey, ¿no? Sí, es un contraste social tremendo, ¿no? Muchos colegas que han venido por acá a conferencias, que de repente pues salimos a que conozcan la ciudad, me lo han comentado, Alejandro, qué clara es, qué evidente es la diferencia entre ricos y pobres en Monterrey.
O sea, la hemos visto en otros sitios, pero aquí es muy, muy clara, ¿no? Hay una barda, ¿no? En donde se ve claramente qué parte de la loma es de quién y qué parte de la loma es de quién, ¿no? Y además, por ejemplo, la colonia Independencia que ha crecido frente al centro de la ciudad. O sea, siempre quedándose en su tejabán, en un esfuerzo constante por subir, bajar, mientras que ves el Casino Monterrey, ves Calos, ves crecer ese centro de la ciudad, ves modernizarse ese centro de la ciudad, mientras tú sigues con tu mismo carrito, si lo tienes, con tu misma ropita, o sea, una diferencia que por eso yo creo que en parte se da esta violencia social en mucho, este vandalismo, este atacar aquello que no puedo tener, ¿no? Porque me excluye, ¿no? Esta gente me excluye, entonces de una u otra forma yo castigo cualquier tipo de manifestación cuando lo puedo hacer porque me daña, ¿no? Me toca como ser humano sacándome de la ciudad, ¿no? Ok. ¿Tu otro libro, Habitar el Norte? Sí, eso estamos pensando, bueno, en otros tomos, porque es un poco el estar, que es la vivienda, o sea, que sale este lunes, el moverte, los problemas de movilidad que son en nuestra ciudad de los más graves que puede haber, simplemente desplazarse de un sitio a otro, ¿no? Y creo que en ese sentido hay mucho que hablar, y el llegar, los espacios públicos urbanos, que es el que tal vez tenga más avanzado. Okay. La plaza, la calle, también el lote baldío, la esquina, eso es lo que quiero trabajar, o sea, un poco la vivencia de la ciudad, y sus espacios como el cine, la peluquería, la calle, ¿qué es en este momento ir al cine, ¿no? Probablemente fue otra cosa, nuestros padres nos cuentan lo que fue para ellos, pero creo que es muy diferente a lo que es hoy en día, ¿no? Entonces tratar como de deshilar de una manera muy fina ese tipo de fenómenos sociales y que están ligados a lo urbano, ¿no? Que están ligados precisamente a un tipo de manifestación edilicia, como dirían los arquitectos, a un tipo de construcción, a un tipo de vivencia del espacio, ¿no? Entonces a mí me parece que es importante eso, ¿no? Pensar la arquitectura más allá de la arquitectura, ¿no? Desde lo que Nolde Henter llama antropología arquitectónica, o sea, la vivencia del espacio arquitectónico. Y bueno, por ahí la vivencia del espacio doméstico tiene que ver con este primer libro, ¿no? En donde hablo, por ejemplo, de la vivencia de la cocina campesina, de qué manera hay una especie de raíces, de manifestaciones que nos tocan, ¿no? Al menos en lo personal, mis tesis de maestría, de doctorado han sido en zonas campesinas, específicamente en la zona de Laguna de Sánchez, acá en Santiago, Nuevo León. Y bueno, el convivir con las personas en una cocina, comer los frijolitos, lo que ellos preparan, la verdad yo no lo cambio por ningún restaurante fino de la ciudad, ¿no? O sea, hay toda una relación, por ejemplo, con el manejo del fuego, los aromas, las luces. Es una semiosfera, como diría Lotman, ¿no? O sea, una serie de códigos, de signos que están entreverados en la atmósfera, que son realmente de una autenticidad total, ¿no? Digamos que eso no te lo encuentras con todo el esfuerzo que quieran poner de todos los demás y todo el dinero que tú quieras invertir, no vas a encontrar ese nivel de autenticidad que tienes ahí, ¿no? Que se siente, que se saborea, que se siente en el trato de la mano al estrecharse, que se siente en todo el tipo de formas de vida, digamos, ¿no? En un sentido amplio. Entonces yo creo que esto, reconocernos como norteños en este lado campesino, en esta otra parte indígena que también desconocemos, por ejemplo, este lado de la zona Mayo, de la zona de Sinaloa, de Sonora, la fortaleza de esas comunidades a pesar de los españoles, a pesar del porfiriato y de una lucha tremenda que se dio ahí para exterminarlos. Estamos hablando de comunidades heroicas, ¿no? Y de comunidades que han sido relegadas también, que históricamente, por desgracia, desde el centro siempre se ha visto a los mayas, a la gente del centro como los grandes indígenas, negando al norte del país el derecho a un pasado relevante arqueológicamente hablando, por ejemplo, ¿no?
cuando al mismo tiempo tenemos aquí Boca de Potrerillos, que es la zona con el mayor número de petroglifos a nivel mundial. Sí. Entonces realmente hay un desconocimiento más bien en automático de lo que existe en el norte del país, pero acá tenemos toda una beta arqueológica que obviamente explicaría mucho de lo que, por ejemplo, antes me preguntabas, ¿no? ¿Qué se quedó, qué está de lo que se conjugó, digamos, al momento de la conquista en esta zona del país, ¿no? Claro. Ahora, ahorita que hablabas de este asunto del espacio, de la vivienda, pero también hablabas del cine, este asunto de dejar, parece que hemos dejado el espacio público, ¿no? ¿A qué me refiero? A que uno, por esta tradición, como lo mencionabas, muy antigua, ¿no? En esta zona de, bueno, si estás sin hacer nada, eres un flojo, ¿no? Sí. Pero también, pero ya sí había cierta vida, ¿no? Me refiero al siglo pasado, a mediados de la casa con Madero, ¿no? Claro, de un caminar, tiempo de libre, comercio, de las plazas que ya lo mencionabas, de incluso los mercados, ¿no? Y ahora cada vez es menos, ¿no? Y parecería al contrario, que se deja ese espacio y se encierra, ¿no? En estas típicas modelos de colonia cerrada, ¿no? Y que no admite que nadie entre más que identificándote claro. y nadie más está ahí, ¿no? Y todas son iguales, ¿no? Eso que se me hace súper interesante, ¿no? Sí, sí. Y además un fenómeno también muy interesante que es cómo el nombre de plaza ha sido tomada por estos lugares que son centros comerciales, que ya no es la plaza al aire libre, donde caminabas entre árboles, te sentabas en una banca, etcétera, sino que son cientos de centros comerciales concentrados en un lugar cerrado, con aire acondicionado, con una serie de características artificiales que de ninguna manera tienen que ver con la plaza, ¿no? Pero como la connotación psicológica es buscada, ¿no? O sea, esto no es gratuito, ¿no? Por supuesto que le ponen plaza Cumbres o plaza, etcétera, porque fui a la plaza. De una u otra manera es seguir una especie de tradición cuando efectivamente hay un rompimiento de esta. O sea, sí, hay un tipo, Gramsci, no sé si has escuchado, y trabajó toda la parte de los significados móviles o vacíos, y plaza es un significante móvil o vacío, y que lo llenamos con cosas, ¿no? Claro. Entonces dejamos de llenarlo con lo que era y estamos llenándolo con este asunto comercial. Consumismo, sí. Roland Barthes también habla de este asunto, de que la plaza debe estar vacía, porque la plaza debe estar siendo la plataforma donde se manifiestan las culturas en su momento, las modas, el roce del día a día debe estar en la plaza. Entonces no debe haber nada permanente, nada sólido. Debe ser ese lienzo en blanco, digamos, donde se estén manifestando las culturas. Sin embargo, sí lo hemos cambiado por este sitio del consumo de todo, ¿no? Desde el dulce hasta la comida más exótica o la vestimenta, el cine, o sea, todo está dentro, ni siquiera podemos trasladarnos y ver el sol, saber ni siquiera qué hora es exactamente, ¿no? Estamos en una especie de cápsula del tiempo en donde si traes dinero, tienes acceso a todo. Claro. Incluso estas plazas también ya empiezan a tener actividades parecidas a las plazas. ¿A qué me refiero? De repente ya están mimos ahí, pero son pagados por la misma gente de la plaza, no es esta interacción entre el artista y el público. No. Está demasiado acartonado, ¿no? O sea, está bien pensado dónde vas, hasta dónde llegas. No hay esta espontaneidad que todavía vemos en la Plaza Morelos, por ejemplo, en esta plaza lineal, ¿no? Donde, bueno, el mimo, la gente de repente, bueno, se avienta y la gente se empieza a reunir y hay una interacción más espontánea, ¿no? Más directa. Y precisamente el fin de semana estuve en una de estas plazas y pues sí, la relación, por ejemplo, de las escuelas de danza, ¿no? En su contexto particular con el público es distante, ¿no? Nosotros no sabemos ni queremos saber de ustedes, exhibimos esto, pero es casi vendemos esto, ¿no? Miren las muchachas que ven, las niñas que ven, ustedes pueden tener a sus niñas con nosotros, ¿no? Entonces no hay esta espontaneidad. Recuerdo alguna vez haber estado en Mérida y haber llegado un domingo y ver la plaza y los muchachos bailando en la plaza con sus vestidos típicos, etc. Qué enorme contraste de esa cultura viva, ¿no? De una cultura donde las personas sienten que la cultura tradicional
no es un pasado, no está en el pasado, no está dejada ahí, o simplemente se usa como algo excepcional, ¿no? En un día del año o en cierta fiesta. No, es de todos los días y es una vivencia, por ejemplo, aprender el maya, aún teniendo 60 o 70 años, es decir, voy a volver sobre mis raíces. Creo que eso lo hemos perdido mucho en el norte, en el noreste, ¿no? Sobre todo la parte humana, ¿no? Lo que dices, todo lo que estás diciendo, que lo resumo en, bueno, la parte humana se deja fuera. Se deja de soslayo por lo artificial, por lo, ahorita que hablaba de la cocina y estos sabores, olores, Claro. La forma de que esté iluminado sin que sea algo así. Sí, del manejo de esas luces y sombras, ¿no? Que finalmente es lo que nos dota de un sentido de felicidad, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos buscando, y no lo digo yo, muchos en la filosofía lo han planteado, ¿no? No importa tanto el sitio, no importa cuánto tengas en la bolsa, importa si te sientes feliz, ¿no? Y yo creo que nuestros medios cada vez piensan menos en si eres feliz y más en si traes dinero en la bolsa, ¿no? Ya no en lograr el objetivo o tu objetivo, sino en ver de qué manera pueden obtener el dinero de tu bolsa, ¿no? Entonces esto sí creo que demerita mucho las formas de ser ciudad, ¿no? Nos quita precisamente ese rasgo humano, ese rasgo espontáneo. Uno va al supermercado, la cajera no la conoces, no conoces a quien te puso las cosas en el carrito, las personas que están ahí también son desconocidas. De una u otra forma vivimos en un sitio donde cada vez lo masivo ocupa todo el contexto, ¿no? Ya no es que me tope de vez en cuando a mi amigo, a mi vecino. Eso ya no sucede, por lo menos en nuestra ciudad. No, y ya no sabes quién vive al lado tuyo y quién, ¿no? Que eso era lo que hacía el asunto del barrio, ¿no? Claro. Ahora incluso la palabra barrio es como algo de soslayo, ¿no? Es como claro, barrio, ¿no? Claro. Pero era eso, es conocer a todo el mundo en el barrio y hasta incluso este asunto de la economía de barrio, ¿no? Donde Claro, el participar, saber que mi vecino es electricista, a mí tuve un problema de este tipo, oye vecino, en su fin de semana lo arreglamos, tuve que estar yo llamando, buscando la sección amarilla. Igual a él se le ofrece un flete y yo tengo una pequeña camioneta, bueno, pues yo el domingo te ayudo a llevar ese mueble. O sea, en la Independencia yo sí lo noté mucho. La Independencia son gente que ha tenido, es una colonia con más de 100 años. Entonces hay gente que ha vivido ahí generaciones y generaciones y sus nietos, o sea, los abuelos ya se conocían, ¿no? Entonces la gente que ahora son niños, sus papás, sus abuelos ya se conocían. Entonces tienen una tradición de estima y de relación de toda la vida, de toda la vida. Entonces, y eso es lo que es al final la sociedad, ¿no? Claro. Y a los otros, ¿no? O sea, un verdadero afecto, un verdadero cómo ha estado, ¿no? Pero no la he visto. O sea, el ir y tocar, no le he visto cómo ha estado, le traigo un plato de comida, ese tipo de cosas que ya no suceden, ¿no? Que ya no suceden, que sí llegaron a suceder, me llegó a tocar. Claro. O sea, se hacía un plato en la casa y quedaba, pues, se le llevaba a la vecina, se le llevaba a la otra vecina para compartir aquello que era un gusto para todos, ¿no? Ahora cada vez más la propia calle no invita a salir, ¿no? Es correcto. Para cerrar esta plática, que si no nunca la cerraríamos, el futuro. Me interesó mucho cuando hablabas del futuro del noreste. Pareciera que nos encaminamos a un colapso, ¿no? ¿A qué me refiero a un colapso? Cada vez hay más tráfico, cada vez es más difícil, como decíamos, caminar, cada vez las construcciones son más rápidas y siento que puestas en lugares que me parecerían como difíciles, ¿no? Sí. Muy sofisticado y muy apartoso, muy ostentoso, que estén en puntas de cerro y todo esto. Pero desde tu punto de vista, ¿qué debe ser el futuro para que una ciudad como esta no colapse, ¿no? ¿Cuál sería tu visión de eso? Creo que es necesario un ejercicio de planeación prospectiva, donde nos sentemos los actores, los académicos, los políticos, los fraccionadores, y nos pongamos a discutir qué tipo de ciudad queremos, ¿no? Yo creo que más que eventos o foros nacionales, internacionales, en donde el público está allá y los investigadores acá, es necesaria una relación mucho más horizontal, más directa con el ciudadano, ¿no? Creo que quien toma las decisiones está muy lejos, incluso del académico, ¿no?
Yo por eso presento estos libros. Yo jamás había presentado un libro, pero creo que ahora es una necesidad mostrarle a algunos gentes sensibles ya en el mundo de lo político este tipo de caras de la ciudad, este tipo de cosas que tal vez no han querido ver, que no hemos querido ver como ciudad, como ciudadanos, pero que es necesario tomar en cuenta para hacer una vida, una toma de decisiones desde las instancias que manejemos, gubernamentales, académicas, etcétera, que sea responsable con las necesidades de esta vida social, ¿no? Con las necesidades de los distintos grupos sociales, porque el marginar, el tomar en cuenta solo a un grupo social, el excluir políticamente a unos, nos va a traer consecuencias negativas siempre, ¿no? Yo creo que el no planear en términos de inclusión, en términos de una planeación con autenticidad, en términos de una relación de ganar-ganar entre los distintos actores sociales que estamos participando, sí nos puede llevar al caos. Ahora, por otro lado, veo que lo que pasó en Estados Unidos, lo que está pasando ahora con la llegada de este nuevo presidente, es que como país y como región fronteriza estamos repensándonos mucho culturalmente. Y creo que esta ciudad tiene los alcances como para repensarse, y quiera o no, la llegada de nuestros hermanos que están allá va a reconfigurar esta ciudad. Yo ya estoy hablando por ahí con algunas gentes de una instancia de recepción organizada, de reinserción organizada de esta mano de obra. Incluso de pensar que esta mano de obra podemos tomarla y ubicándola bien, repotencializar este país y darle incluso un nivel de desarrollo elevado al PIB a partir de una buena ubicación de esa gente que llega. Monterrey es una ciudad donde va a llegar la gente que es rechazada de los Estados Unidos. Entonces, más vale que empecemos a pensar en cómo hacer una buena ciudad, no solo para nosotros, sino para todos los que llegan, antes de que esto nos rebase y efectivamente no tengamos 10 metros libres para caminar sin toparnos con un obstáculo. Gracias, gracias.